Y sí, como decíamos, estamos aquí con este ambiente de fiesta porque mañana es el Día de Acción de Gracia o Thanksgiving. Y porque Jesús ya viene, ya está casi Ya, por exacto, nacer, pero casi, también casi, vamos a casi. unir esa alegría con de que el primer domingo, o sea, perdón, el domingo próximo es el primer domingo de Adviento. Entonces, uno de los dos tiempos fuertes que propone la liturgia de la iglesia, Cuaresma, que nos prepara para vivir su Pascua de muerte y resurrección, y Adviento, que nos prepara para que este corazoncito sea el pesebre donde van a ser el divino niño, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pues vamos a empezar con la acción de gracias, que bueno, como decíamos, estamos en Estados Unidos, pero hay personas que nos escuchan a veces de otros países y aunque esta costumbre no nada más se hace en Estados Unidos, es algo que, como decía Sonia, es muy bueno copiar porque es una buena costumbre Exacto. y hay que dar gracias a Dios de todo lo que recibimos en el año, porque ¿qué tenemos que no sea de Él? ¿Qué tenemos que no provenga de Él? Y la palabra Eucaristía, pues viene precisamente de una acción de gracias. No hay Exacto. mejor forma de dar gracias a Dios que con una santa Eucaristía. Qué mejor gracias de que darle que cada domingo ir a esa mesa que nos prepara, porque yo siempre la equiparo como la cena de Navidad que prepara mamá, que bueno, son manteles diferentes, son adornos diferentes, se saca la vajilla especial, los cubiertos especiales, las Así es. copas especiales, la comida especial que son varios platillos. Imagínate a mamá que no llegaron sus hijos o que no llegó uno de sus hijos. Hay un lugar que va a estar vacío. Así pasa cada domingo cuando Eso es no vamos correcto. a Y yo misa. diría, Marilena, que también mañana nosotros como católicos deberíamos de comenzar ese día de acción de gracia yendo a la Eucaristía. Bueno, nosotras vamos todos los días, pero exhortar a la gente, invitarlo, porque qué mejor forma de acción de gracia, como tú acabas de decir, lo que significa la palabra Eucaristía. Y es muy lindo, y realmente a mí me gusta mucho porque los anglosajones se reúnen en este día alrededor de la mesa, ellos por tradición comen pavo, y está la familia junta y la familia es importante, por eso el diablo la está atacando, pero nosotros estamos aquí para hacer el contrasentido, porque no hay nada más importante para Dios que la familia. De la familia nacen los sacerdotes santos, los gobernantes buenos, los laicos comprometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él nace en el seno de una familia. Pero antes de entrar en el detalle de el Día de Acción de Gracias, queríamos hablar un poquito de Adviento. Marilena, tú traes algo, ¿cierto? Sí, pues bueno, nosotros nuestro corazón es el que va a recibir una vez más a Jesús. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezarlo a preparar. Imagínate, voy a leer es de una revelación privada de Ana Catalina Emmerich, que es son sus visiones y revelaciones completas y está aprobado por la iglesia. Entonces estuve leyendo un poquito de los preparativos y a lo mejor no nos imaginamos estas cosas, pero aquí está como más descrito de lo que encontramos en la palabra de Dios. Hay más detalles. Así Dice, es. José regresó lleno de tristeza, pues no había podido encontrar posada ni refugio. Los amigos de quienes había hablado a María apenas si lo reconocían. José lloró y María lo consoló. No sé si alguna vez te habías puesto a pensar, porque sí, nos imaginamos a José tocando la puerta, pero el dolor que él sintió de no poderle dar lo que quería dar a nuestro Salvador y a su madre. Ah, Porque, entre paréntesis, no es que José fuese un padre irresponsable de que no tuviera para pagar, sino que en ese momento también estaba el censo que había ordenado. Entonces, por eso es que ellos fueron allí, por eso, pero para que se cumpliera la profecía de que tenía que nacer en Belén. Y entonces, por supuesto, debido al censo que había ordenado el rey, todo estaba copado y él no conseguía posada, aunque llevaba todo dispuesto, pero obedientemente fue hasta allí para hacer el censo porque pertenecía a Belén, pero se cumple la profecía que dice, de ti, Belén de Eufrata, del pueblo más pequeño, nacerá el Mesías. Allí nació el Mesías. bueno, hay otra cosa que también podríamos pensar, y lo leí un poquito atrás en otra ocasión. Seguramente, imagínate todo lo que en carpintería él habrá realizado para el niño Dios, lo que la Virgen habría Oh, hecho. Señor. Fue un desprenderse. Fue un dejar todo y nada más salir con lo indispensable. Entonces es momento de empezar a pensar qué cosas tengo que no necesito.
Es momento, por ejemplo, en esa acción de gracias, pues dar gracias por los bienes materiales que he recibido, pero ¿qué tal dar una revisadita en el closet? ¿Qué ropa ya no necesito? ¿Qué zapatos ya no necesito? Bueno, hay personas que acumulan. Voy a decir algo, perdona que me interrumpa, que a mí me pasó y yo sé que algunas van a hacer. Si tienes un vestido que te gusta mucho y hace ya más de un año que no te lo pones, ya no es tuyo. Tienes que darlo. Cuesta, ¿verdad? Bueno, Santa Madre Teresa de Calcuta dice que hay que dar hasta que duela. Hay que dar hasta, y lo dice el Señor también. Pero continúa, María Elena. Fíjate que ahorita, eso no lo leí, pero ahorita me acordé, no había recordado esta parte como para encontrar la textual, pero también en ese preparar ese niño que iban a hacer, la Virgen no solamente hacía cosas para su hijito, hacía cosas para otros niños que nacieran. Qué lindo. Algo muy lindo, acompañado de su madre. Y luego viene otra parte, fíjate que cómo Dios acomoda todo, porque nosotros hemos estado hablando de Génesis y nos quedamos en el programa pasado, que ahorita vamos a hacer un paréntesis, pero íbamos en José el Soñador, que si bien recordamos, sí, los hermanos le tenían envidia, los hermanos lo fastidiaban y lo tiran a un pozo. Mira nada más lo que viene aquí. José ya conocía esa gruta porque a José también lo molestaban mucho sus hermanos y se iba por ahí. Dice, José conocía aquel lugar desde su juventud. Cuando sus hermanos lo molestaban, se retiraba con frecuencia allí para rezar fuera del alcance de sus perseguidores. Decía José que si los pastores volvían, se arreglaría fácilmente con ellos. Esta es también una... Ya va, pero ese es José el soñador, no José el papá. No, aquí estoy hablando de José. José el papá de Jesús. Sí, por eso hice yo el enlace que en el programa pasado, lo voy a aclarar porque los que nos están escuchando entonces menos habrán entendido. El programa pasado estuvimos hablando porque vamos por Génesis y vamos en José el Soñador, exacto, que los hermanos le tenían envidia y lo tiran a un pozo y lo venden, lo querían matar, pero bueno, un hermano dice, bueno, vamos a bajarle una rayita y vamos a venderlo. Ahora repito, José, el padre adoptivo de Jesús, San José, José el esposo de María, el virginal José, dice, conocía aquel lugar desde su juventud cuando sus hermanos lo molestaban. Yo, por acá viene mucho escrito sobre eso. Y tiene sentido eso, porque por eso es que ellos van allá a empadronarse o a hacer el censo, sí, porque José pertenecía a ese pueblo. Entonces ya José conocía esa gruta. Entonces iba ahí a rezar al alcance, para estar fuera del alcance de sus perseguidores. Exacto. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer en el instante microscópico en que perdemos la paz? Retirarnos, como hacía San José, buscar un lugar de oración y exacto, volver a estar exacto, con las personas, llámele chat, llámele físicamente, llámele como sea, hasta que nuestro Señor haya vuelto a su lugar. Y nos describe cómo era la gruta. Era una cueva estrecha, incómoda, pero también, fíjate, me gustó encontrar, dice que tenía 3 aberturas por arriba, pero que las paredes estaban bastante uniformes y limpias, hasta agradables a la vista. Pero yo me pongo a pensar que indudablemente pues era un lugar donde se llevaban animalitos a alimentarse, a pastar, sí, a protegerse del frío, a recibir sus alimentos, su bebida. Entonces debió ser un lugar que tenía también hojas, debió tener polvo, debió tener tal vez hasta... excremento. Eso quise decir. Entonces José seguramente se puso a limpiar, a poner de una manera digna, con el dolor de su corazón de no haber podido llevar, él hubiera querido en un palacio que naciera el niño Dios, pero bueno, se puso a arreglar esto. Pero ¿cómo lo aplicamos nosotros si queremos, como dijimos al inicio, que este corazoncito va a ser el pesebre donde el niño Dios va a nacer o va a celebrar su cumpleaños? Limpiarlo del excremento, del polvo, del apego, de los miedos. Y quisiera hablar un poquito del miedo antes de seguir con el Día de Acción de Gracia y con Adviento. Lo primero que quiero señalar y después María Elena va a continuar, que durante todo este tiempo la liturgia de la iglesia nos propone lecturas escatológicas. Explica qué es escatológica. Escatológica es como decir todo el principio. Aquí lo escribí para que el significado claro. Sí. Estudio de las cosas finales, o fin individual, o del fin de los tiempos, o del fin del mundo,
así como la naturaleza del reino de Dios. Mire todo lo que significa escatológico, sobre todo lo que no quiere decir, lo voy a decir pausadamente. Estudio de las cosas finales, porque todo va a tener un fin. El fin individual o el fin de los tiempos o del fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. ¿Por qué entonces todas esas palabras del Señor en sus discursos escatológicos? Porque nos está preparando para su segunda venida del reino de Dios. Nosotros entonces, por falta de conocimiento y de lo que decía María Elena de ir a la cueva a orar, nos llenamos de miedo, que el miedo es un sentimiento que puede ser muy valioso porque me mide de no hacer cosas que pueden ser peligrosas para mi propia vida. Pero cuando lo albergamos, se convierte en un demonio que roba la fe y lleva a la confusión. Entonces salen los profetas a decirle ahora sí, miren, y pasará esto, habrá guerra sobre guerra. Todo eso está en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, que hemos ido meditando todos estos días, inclusive en el de hoy. Él termina diciendo, pero el que persevere. Después que él dice va a haber todo esto, va a haber guerra, lo van a llevar ante los tribunales, que todo eso ya lo vivieron los apóstoles. Y es más, dice, no se preocupen por lo que tengan que decir. Si van a ser interrogados, porque en ese momento, estoy parafraseando, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Y no se preocupen o no tengan miedo, aunque no lo dice textualmente, que hasta sus cabellos están contados. Nosotros, como somos endovistas, nos quedamos con lo primero. Está la guerra de Rusia, está la pandemia, está la vacuna. Pero ¿qué dijo al final de ese mismo discurso escatológico? Que hasta los cabellos están contados. Yo le dije, Es decir, está cuidando de nosotros. Yo le dije, Señor, mi marido es calvo, totalmente calvo. Entonces, ¿cuáles cabellos están contados? Y él me contestó, yo lo llevo a mi léxico. Mira, bobita, que no me estoy refiriendo al pelo, me estoy refiriendo que lo tengo contado cuando entra, cuando sale, sus proyectos, sus dolores, sus enfermedades, sus logros, todo lo tengo contado. Lo de él y lo tuyo también, y lo tuyo también. Entonces, ¿cuál es el miedo? Lo que hay es que convertirse y ese miedo, hacerlo como yo suelo decir, yo no vivo por la profecía, yo vivo por la fe. Y la fe en Cristo Jesús, como dice San Pablo, que me fortalece. Ahora bien, cuando vamos entendiendo eso y tomamos las lecturas escatológicas que propone la sabia Iglesia, Santa Madre Iglesia, entonces lo que nos metemos en un tiempo de conversión, celebramos Thanksgiving o Acción de Gracias hoy, pero sabiendo ya que el domingo comienza nuestro tiempo fuerte, que es tiempo de conversión. Adviento, también me puse a la tarea de buscarlo para compartirlo con ustedes, significa venida de Jesucristo. Es una palabra en latín que dice adventus, que en latín significa, o sea, adventus en latín significa venida. ¿Qué es lo que nos está preparando la iglesia? A la segunda venida del Señor, pero cuando nosotros vamos a decir, voy a comprar mucha comida y voy a llenar de vela, vaya, eso es una distracción estúpida, pero muy estúpida, y perdone que sea tan fuerte, porque lo que me está diciendo es, no guardes velas, ni guardes comida, ni guardes nada, prepárate tu interior, que allí quiero morar. Porque también Él dice en el Padre Nuestro y le pedimos, danos hoy el pan de cada día. Y también dice la palabra que no he visto a un justo mendigando un pan. Entonces, a no ser que haya una condición de pecado gravísima. Ahora bien, cuando nosotros vamos entendiendo eso, celebramos hoy, por eso es que yo lo adopté, aunque nací en Venezuela y me muero siendo venezolana, así tenga la ciudadanía americana, pero mi raíz es en Venezuela, pero las cosas buenas se adoptan, como esa, por ejemplo, porque también le damos gracias a Dios y nos prepara para el Adviento, que es la venida del Señor. Entonces quedó claro que es escatología, quedó claro que no hay que tener miedo por todos los evangelios que estamos leyendo todos estos días, porque termina diciendo así, y al final el evangelio de hoy dice, pero el que persevere salvará su vida. O sea, hay que perseverar. La perseverancia es una de las virtudes que encierra todas. Yo puedo tener el don de la predicación, pero si no persevero, el don no quedó. Persevero en qué? En unirme a Él, en meditar los evangelios, para después cada vez más hablar de parte de Él.
persevero en la oración personal, persevero en la frecuencia de los sacramentos, persevero en esa acción de gracias, persevero. Esa perseverancia va viniendo el Espíritu Santo y nos va quitando los vicios, los pecados recurrentes, las imperfecciones. Y yo sé que algunos estarán escuchando y los que van a ver después van a decir, entonces es que los quiere perfectos. Yo no. Él. Jesús dijo, sé perfecto como vuestro Padre del cielo es perfecto. Lo demás es pseudocristianismo. Es el verdadero cristianismo. Bueno, entonces sigue con lo que tú estabas leyendo. Ahora van a ser ese pequeño niño en esa cuevita, en nuestro corazón también. Y el año litúrgico de la iglesia cierra con la fiesta que acabamos de tener el domingo pasado, que Exacto. es Cristo Rey. Nace, después es coronado con espinas, pero finalmente es el triunfo sobre la muerte y es coronado. Es decir, el año litúrgico es diferente al año que nosotros llevamos que inicia en enero. Lo que está dando es una catequesis, ¿eh? Se están dando cuenta. Vuélvelo a repetir, hijita. Ahorita vamos a iniciar con el nacimiento de Jesús. Desde que comenzaste que lo declaramos, Jesucristo es Rey del Universo el domingo. El domingo pasado, pero bueno, ahorita van a nacer. Después viene a cumplir su misión, que es a dar la sangre por nosotros. Es coronado con espinas. Ahí parece que fue derrotado. Y lo que fue derrotado fue la muerte. Y el año litúrgico cierra con la coronación como Rey del Universo. Es decir, nuestro calendario litúrgico es diferente al calendario enero 1 del siguiente año. Más bien, acaba de cerrar, acabamos de empezar el siguiente año litúrgico. Fíjate que yo encontré algo muy lindo aquí, porque he visto una pintura que me ha encantado, que esta pintora se puso a investigar antes de pintar, y entonces dice que por esas regiones había mucho alimento para los animales, entonces que lo más probable es que el pesebre de Jesús no era como lo vemos con pajitas, sino era, por ahí había mucha piedra caliza, era un bebedero. Y entonces también eso a mí me hizo pensar, estaba haciendo una prefiguración del altar de sacrificio de ese pequeño corderito. Ay, sí. Pero miren, aquí encontré algo que lo cierra perfectamente, porque dice, el pesebre no era sino una gamella exclavada en la piedra misma. O sea, aquí encontré la confirmación de lo que esta señora decía. El pesebre no era sino una gamella excavada en la piedra misma, destinada a dar de beber a los animales. Exacto. Ay, me encantaría que esta señora leyera esta parte de aquí. Pero fíjate cómo tampoco tiene tanta disonancia lo que donde nosotros lo ponemos, porque dice encima, o sea, encima de la piedra tenía un alzado sobre 4 patas, que generalmente es como lo vemos simbolizado, de modo que los animales podían alcanzar cómodamente el heno y el pasto colocado ahí. Pero aquí viene otra cosa bien importante. Aquí está la prefiguración, porque Él es el pan, Él es nuestro alimento. Podían beber y no tenían más que agachar la cabeza al bebedero de piedra que estaba por debajo. Jesús es decir, ahí está prefigurado como Él es nuestro alimento y nuestra bebida. Es una belleza. Por eso siempre digo que nosotros los católicos somos bien bendecidos, pero al que más se le ha dado, más se le exigirá. Todo esto viene de una revelación privada y no se aleja de la palabra, ¿no? La palabra. Porque la palabra es el manual de vida. Los 73 libros que contiene la Biblia es nuestro manual de vida. Entonces, Él deja estas revelaciones privadas, por ejemplo, aquí, o a doctores de la iglesia como a San Juan de la Cruz, se me olvidó, San Agustín, Santa Teresa de Ávila, doctora de la oración, para completar. ¿Por qué un católico que fue bautizado luego se va? ¿Por qué no conoció todo de esto? Que no conoció, porque si lo conoce, no solamente no se va, sino que defiende la fe sin pelear. No estoy de acuerdo con eso. Si a mí me agreden, Jesús, yo lo aprendí de mi maestro, que él muriendo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si a mí un hermano esperado me está diciendo, yo les digo con respecto a mi madre. Si tú decidiste ser huérfano de madre, ese no es mi caso. Yo, en la persona del apóstol, cuando él dijo y se la llevó a su casa, que se la entregó en la cruz, yo también la llevo. Le hago una cita bíblica para que vea que sé por qué la recibo. Y también digo, es la madre de mi Señor. Por supuesto, no puedo amar al hijo y no amar a la madre, pero no es diosa. Solamente hay Dios único y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si intercede,
porque en las bodas de Caná hizo el primer milagro en atención a una petición de ella. Así que estamos completos, mis queridos católicos. Pero tenemos que aprender, tenemos que vivirlo, aprenderlo y vivirlo. ¿Cómo conozco a Jesús si no leo los evangelios? ¿Cómo conozco que hoy dijo en todas las iglesias católicas que se proclamó el evangelio que dijo, pero si perseveran hasta el fin, salvarán sus vidas? Si no lo he oído, si no he meditado con eso, Señor, quiere decir que yo tengo que perseverar. Y todo lo demás que venga, si viene una guerra, que pido que no. Si viene una otro virus, que pido que no. Tú me vas a preservar, porque hasta mis cabellos los tienes contados. Ay, después asalta. Y la familia, y las hijas. Entonces se nos viene la memoria de que Él las ama más que nosotras mismas. A nuestros hijos, a nuestros esposos, a todo. Por eso hay que vaciarse. Y este tiempo de Adviento eso es lo que propone. Vaciarnos del yo para amar con el amor de Jesús a todo el mundo, incluyendo a los enemigos. Sigue, hijita, y perdona la Delante interrupción. de la gruta, la colina bajaba a un valle sin salida cerrado por el norte, ancho de más o menos medio cuarto de legua, y allí había zarzales, árboles, jardines, atravesando una hermosa pradera donde había una fuente, y pasando bajo los árboles alineados con simetría, se llegaba del valle en el cual se encontraba una colina prominente, y en ella, es que quería llegar a este punto, la gruta de la tumba de Maraja, la nodriza de Abraham. ¿Verdad? Se llama también la gruta de la leche. Fíjense cómo viene ahí también el alimento espiritual por nuestra madre. Dice, la Virgen... Pero ya vamos a aclarar por qué la nodriza, porque no vayan a hacer que esto es un cuento de Hollywood, ¿no? Es una revelación. Cuando Moisés es rescatado de las aguas, está hablando de Moisés, ¿cierto? No, estamos hablando de Abraham. Ah, no, entonces no sé quién es la nodriza de Abraham. Aquí dice que es Maraja, la nodriza de Abraham. Se llama Debe también... estar en la Biblia, pero no sé. Sí, también la gruta de la leche. La Virgen Santísima se refugió ahí con el niño Jesús repetidas veces. En esta gruta de la leche, para los que no han podido concebir, tener un hijo, se dice, porque bueno, es un lugar cuando uno visita Tierra Santa, que Tierra Santa. La Virgen, ahí se cayeron unas gotitas de leche y la gruta se puso blanca. Entonces, polvito de ahí de la gruta, cuando las mujeres que no han podido concebir y su esposo la toman y hacen la oración que se da ahí en Tierra Santa, y obviamente la fe puesta en Dios y sometiendo pues nuestra petición a la voluntad de Dios, quedan en cinta como la Virgen. Quería llegar a ese pedacito de ahí también. Que sí. Dice, sobre esta gruta había un gran árbol alrededor del cual veíanse algunos asientos. Desde aquí se podía contemplar Belén mejor que desde la entrada de la gruta del pesebre. He sabido muchas cosas de la gruta del pesebre sucedidas en los antiguos tiempos. Recuerdo, entre otras, que Set, el niño de la promesa, fue concebido y dado a luz en esta gruta. Por Eva, fíjense. Set, que es el niño de la promesa, como ya está haciendo una prefiguración de lo que es Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, sí. Toda. Fue concebido y dado a luz en esta gruta por Eva. Después de un periodo de penitencia de 7 años, fue allí donde un ángel, fíjate otra vez, está la prefiguración, el ángel que le anuncia a la Virgen, donde un ángel le dijo que le daba Dios a Set en lugar de Abel. Aquí fue escondido y alimentado Set. Y en la gruta de Maraja, pues sus hermanos querían quitarle la vida como los hijos de Jacob intentaron con José. Vuelvo a lo mismo. Nosotros íbamos, cómo Dios acomoda los programas. Yo no sabía ni que esto iba a venir aquí hasta que me puse a leer. Pero estábamos la vez pasada hablando de José que huía, y como aquí nos vuelve a hablar primero de San José y vuelve a hacer referencia a José el Soñador, y como dice aquí también que en la gruta de Maraja, pues sus hermanos querían quitarle la vida a Set, como los hijos de Jacob lo intentaron con José. Y aquí vuelve a ser otra prefiguración de Jesús. Toda la Biblia habla de Jesús, todo. En Génesis siempre recomiendo leerlo, porque ahí sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, qué pasó. Hay gente que me pregunta, pero ¿por qué si Dios es tan bueno está permitiendo todo esto? Yo, bueno, vamos a leer Génesis juntos, para que veamos cómo nuestros primeros padres, la raza humana, los primeros de la raza humana,
vivían en una armonía perfecta en el Edén con el Padre. Inclusive dice el libro de Génesis que se paseaba todas las tardes. Yo siempre asumo que él llegaba y le decía, ¿qué fue, Adán? ¿Cómo estuvo el día? Bien, padre, ¿quieres un cafecito, un tecito? Así, cuando desobedecieron, cayeron en pecado, que de todo es lo mismo, desconfianza, se escondieron. Cuando nosotros estamos en pecado, nos escondemos de Dios y le robamos la gracia. Pero inmediatamente toda la Biblia empieza a hablar de Jesús, una prefigura. Primero Noé, luego Moisés, vamos viendo cómo todo eso hasta llegar al libertador por excelencia, al hombre Dios que dividió la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. El hombre del Antiguo Testamento es el hombre que todavía está o pensando en un Dios terrible castigador o está atrapado con sus vicios. El hombre que entiende, el alma que entiende que Jesús nos abrió el camino, como dice San Pablo, y nos rompió el muro que nos separaba y podemos entrar y decirle, Abba, papá. Entonces hay una fiesta continua que la celebramos con la Eucaristía. Voy a permitirme leerle esta cita bíblica que es antes que y después posteriormente Marilena Sí, sigue claro. con la revelación de 1 Corintios 4, versículo 7. Dice así, será necesario que se fijen en ti, qué tienes que no hayas recibido, y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Todo lo que recibimos del Señor, todo lo que tenemos bueno es del Señor. Por eso el Día de Acción de Gracias, por eso todos nosotros los católicos lo hemos adoptado, lo hemos asimilado, aunque no viene de nuestra cultura, porque es lindo. Ellos comenzaron con los primeros peregrinos, que hubo un invierno muy fuerte, y entonces la única ave que sobrevivió fue el pavo. Por eso mucha gente también le dice el Día del Pavo, porque por tradición comen el pavo, pero no, es mucho más. Es agradecerle porque ahí también estaba Dios. Y también estaban agradeciendo a todos las personas que les ayudaron en ese invierno tan crudo. En ese invierno tan crudo que vivieron. Entonces se hace una cosa bonita, porque ¿qué? Aquí dice la palabra, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Todo lo bueno que nosotros hagamos, todo lo bueno, humano o sirviéndole de una forma sobrenatural, viene de Dios. Y lo malo, cuerra por cuenta propia, por cuenta propia, por cuenta propia. Sí, hijita. Bueno, luego dice que ahí en esa cuevita fue sepultada Maraja, que es la nodriza. Nodriza, para los que no sepan, a veces era costumbre, sobre todo muy antigua, de que alguien amamantaba, que no era la mamá, también a los hijos. Sí, por eso me confundí, porque cuando Moisés es sacado del río Nilo, la hermana del faraón se lo da a una nodriza, pero resulta que la nodriza, astutamente la hermana le dijo, yo tengo una nodriza que lo puede. Propia madre. Y era la propia madre. Habiendo pasado 100 años y viviendo llegar su última hora, pidió a Abraham que la enterrara en esta gruta, cerca de la cual se hizo algunas predicciones, y a la que se llamó la Gruta de la Leche o Gruta de la Nodriza. Aconteció en ella un hecho milagroso que he olvidado, y de ahí brotó una fuente del suelo. Imagínense, de ese alimento materno, qué belleza, sale el agua, que el agua tiene pues también las propiedades de limpiar, el agua que sale al costado de nuestro Señor, que simboliza el bautismo, lo que nos limpia de los pecados. Entonces, ¿por qué es que estamos alegres? Estamos viendo todo eso. Esta gruta de la tumba de la nodriza tenía relación profética con la madre del Salvador, al alimentar allí oculto a su hijo, el cual perseguían, porque recordemos que Jesús estaba ahí huyendo. ¿De quién? De Herodes, que hoy día sigue persiguiéndolo a través de los niños por nacer. Pues esta historia de la juventud de Abraham se halla también una persecución figurativa de esta, y aún no termina la persecución sobre el niño Dios, porque si una mamá tiene un vientre santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero tiene un sagrario dentro. ¿Por qué? Porque es ahí guarda en ese vientre los templos más pequeños, inocentes e indefensos del Espíritu Santo. Y si, no sé si después, yo he leído que la obra más grande de misericordia de Dios es habernos dado la vida, porque somos miseria, somos nada. Y después de ahí viene el darnos a su Hijo para redimirnos, para sacarnos de aquel
Yo digo, es como si estuviéramos en el fango, así como en el Estábamos, lodo, estamos. que no podemos salir, Sí. en las arenas movedizas. Su acto de amor más grande es darnos a su hijo. ¿Y qué es lo que hace una mujer cuando quiere eliminar la vida de su hijo? Es exactamente lo contrario a lo que hizo Dios. Pero bueno, vamos a seguir. Se halla también una persecución figurativa de esta. Y la persecución consiste, esta mañana, y quiero compartirlo mientras vamos a ir así mezclando, a uno de los sacerdotes que yo escucho en un video, y él dijo, la persecución la tenemos, todavía la tenemos, o sea, cuánta crítica nos recibimos. Y decía él que había un amigo de él que le dijo, no, es que no me gusta el catolicismo porque nos quiere imponer la forma de vivir. Y le dijo, no, nosotros no le imponemos. Es tanto así que libremente pueden escoger, porque así es Dios. Ahora, le dijo él, vete a un país musulmán a ver si puedes diferir de lo que ellos están diciendo. O vete a un pueblo budista a ver si puedes diferir de lo que ellos están diciendo. Mientras que el católico puede diferir, porque el Señor nos dio el libre albedrío. Santo Tomás Moro o Santo Tomás de Aquino dicen que Dios pudiera arreglar todo esto haciendo así, chasqueando los dedos, pero nos quitaría el libre albedrío. Entonces seríamos robots. Ay, cuando nosotros nos estamos afanando por reflejar la imagen de Jesús, que es la santidad, y para eso fuimos llamados, ese afán, yo entendí que tampoco era de Dios, sino que yo dije, ya va, ese afán también es producto de mi proverbial soberbia, porque está bien que es un afán por ser de Él, pero yo tengo que esperar en Él. Ay, yo no sé si me expliqué. Hay un momento donde nosotros estamos haciendo todo, frecuentamos los sacramentos, tenemos oración personal, meditamos con la palabra y de pronto vuelve a salir un yo. Ay, pero ¿cómo es posible? No, sí, Él lo permitió porque viéramos de qué estamos hechos, pero dejó el sacramento de la reconciliación. Y antes de ir al sacramento de la reconciliación, nos postramos en tierra y le decimos, ¿cómo pude ofenderte? Y el Señor dice, por eso fue que me hice hombre, para entender la naturaleza humana y para hacerlo todo nuevo. Entonces entendemos que todo lo que hemos logrado, así sea a veces con desaliento y volviendo a ir, es por la gracia de Dios. Entonces estamos agradecidos y entramos en el tiempo de Adviento. Sigue, mi amor. Bueno, más bien lo vamos a poner al revés. Yo no creo que Dios necesitara hacerse hombre para comprendernos. Era para que nosotros lo comprendiéramos. No, y para comprendernos también. Porque Dios no necesita hacerse hombre. Pero la naturaleza divina caída, bueno, estoy diciendo inclusive lo que dice el Nuevo Catecismo. La naturaleza caída es más, Dios no puede mirar el pecado. Es puro. Pero en su sabiduría infinita le dice al Hijo, hazte hombre, para que él entiende perfectamente nuestra condición después del pecado. Siendo hombre, porque Dios no necesita. Siendo hombre. Es como simbólicamente. Pero acuérdense que de todas maneras Él dice que no hace nada por cuenta propia, que todo lo hace lo que le dijo el Padre. Y que quien lo ha visto a Él ha visto al Padre. Quiere decir que están ahí en lo mismo. Los dos estaban comprendiendo, hasta aquí llegó el pecado, hasta aquí llega. Claro, después el Señor entiende absolutamente todo, pero no puede mirar el pecado, recuerden eso. Por eso Jesús, en esa noche más dolorosa aunque la de la cruz, que es en el huerto de los olivos, se hizo pecado y sudó sangre, porque cargó con tu pecado, con mi pecado y con el pecado de los que van a nacer. Baraja había cooperado en cierta manera al advenimiento del Mesías, habiendo alimentado con su leche a un antepasado de María. No puedo expresar esto bien, pero todo era como un pozo profundo que iba hasta la fuente de la vida universal y del que siempre se sirvieron, hasta que María surgió como única fuente de agua limpia e inmaculada. ¿Y de dónde le venía la fuente a ella? Del hijo que tenía, del fiat que dio. Tan bella. Bueno, era bastante tarde cuando José y María llegaron hasta la boca de la gruta. La borriquilla, que desde la entrada de la Sagrada Familia en la casa paterna de José había desaparecido corriendo en torno a la ciudad, corrió entonces a su encuentro y se puso a brincar alegremente cerca de ellos. Viendo esto, la Virgen dijo a José, ¿ves? Seguramente es la voluntad de Dios que entremos aquí. Fíjate cómo es tan importante. Dios nos habla hasta a través de los animales. A través de todo. Sí. Y de la naturaleza, bueno, solamente su palabra está ahí, como hemos dicho, perdón, hija, en los 73 libros y los 4 evangelios
es el verbo hablando, así. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es así, todo el tiempo. Esos 4 evangelios, esa es, por eso decimos palabra del Señor. En las otras decimos palabra de Dios. Y allí está concentrado, pero nosotros allí nos da una visión más espiritual y lo vamos viendo en el animalito, en la lluvia que cae, en el necesitado. Hay un canto de un hermano esperado que yo lo admiro mucho, me parece que todas sus canciones son inspiradas, y él le dice: hoy te he visto, hoy te vi, con mis ojos te vi. Empieza así el canto y después dice: cuando te vi en el niño de la calle, extendiendo la mano para pedir, te vi en aquel enfermo que estaba solo sin asistir. Claro, si es que él dice: cuando lo hiciste con aquello más pequeño, a mí me lo hiciste. Eso es también conocer la condición humana. Se abajó tanto que entonces se identifica, y Santa Madre Teresa lo descubrió en los más pobres, tan bella, qué tremenda santa, en los más pobres, porque ahí está Jesús. Y como Jesús no tenía religión, ella lo fue a sacar de una mezquita musulmana. Y el jefe y los hombres, que porque ahí nomás que pueden entrar hombres, le dijeron al jefe de la mezquita: ella no puede estar aquí. El hombre estaba tirado con gusanos en las piernas, y el jefe de la mezquita dijo: si ustedes estuvieran haciendo lo que ella hace, yo no, ella no pudiera entrar, pero como no lo están haciendo, no la puedo sacar. Quiere decir que cada uno de nosotros puede ser con Jesús y ver a Jesús en el otro. Eso es Adviento, ¿eh? Esa es la verdadera preparación que comienza con la acción de gracias que vamos a hacer mañana. Fíjate, aquí viene que la borriquilla, desde la entrada a la Sagrada de la Familia en la casa paterna de José, había desaparecido corriendo en torno a la ciudad, y hasta ese momento llegó a la gruta indicándoles que ahí era. Me voy a retroceder un Ya va, la poquito. burriquita salió corriendo. Sí, porque cuando ellos llegaron a Belén, Ajá. para que se entienda bien, dices: desde el último alojamiento, Belén distaba unas 3 leguas. Dieron un Exacto. rodeo hacia el norte de la ciudad, acercándose por el occidente. Se detuvieron debajo de un árbol fuera del camino, y María bajó del asno ordenándose sus vestidos, que por cierto ahí platica que iba vestida de blanco. La Virgen, o sea, cuando Jesús nació estaba vestida de blanco. José se dirigió con María hacia un gran edificio rodeado de construcciones pequeñas y de patios a pocos minutos de Belén. Había allí muchos árboles. Numerosas personas habían levantado sus carpas en este lugar. Esta era la antigua casa paterna de la familia de David, que fue propiedad del padre de San José. Habitaban en ellas parientes o gente relacionada con José. Se cumple otra profecía, perdona, pero es importante que se diga, porque también dice que de David nacerá, de la dinastía, nacerá el Mesías. Ahí está, le viene por José. Pero no lo quisieron reconocer y lo trataron como a un extraño. En esta casa se cobraban entonces impuestos para el gobierno romano. José entró acompañado de María llevando el asno del cabestro, pues todos debían darse a conocer cuando llegaban allí, y allí recibían permiso para entrar en Belén. La borriquilla no está junto a ellos, va corriendo alrededor, ahí es donde se va, alrededor de la ciudad hacia el mediodía, donde hay un vallecito. Imaginemos un pequeño burrito así, bebecito travieso. José ha entrado en un gran edificio. María se encuentra en compañía de varias mujeres en una casa pequeña que da al patio. Estas mujeres son bastante benévolas, le dan de comer. Y luego Fíjense, volviendo a lo de los animalitos, hijita, tenemos un santo, San Francisco de Asís. Él iba caminando y los pajaritos se posaban como si fueran un árbol. Estaban viendo en San Francisco de Asís a su creador, porque ya les reflejaba la figura de Jesús. Y bueno, José ha llegado un poco atrasado para pagar, pero a pesar de ello lo tratan con cortesía. Le preguntan cuáles son sus medios de vida. Él responde que no posee bienes, que vive de su oficio, es decir, de su trabajo, y además recibía ayuda de su suegra. Espérame, otro pedacito aquí pequeñito. Dice: la segunda parte destinada a la construcción del templo me parece que debe servir para abonar una deuda contraída. La tercera debiera ser para las viudas y los pobres, que desde ese tiempo no reciben nada, pero como casi siempre sucede, aún en nuestra época, ese dinero no llega nunca a donde debe llegar. Se dan
estos buenos motivos para exigir el impuesto, pero casi todo queda en manos de los poderosos. Aquí viene otra de las razones por las que a veces hay pobreza, porque hay pecado atrás, porque unos toman los que son lo que es de los otros. Y bueno, ya entendimos un poquito aquí lo de la burrita que llega muy emocionada y les dice aquí. Entonces dice, José colgó de la pared una lámpara encendida e hizo entrar a María, la cual se acostó sobre el lecho que José le había preparado con colchas y envoltorios. José le pidió humildemente perdón por no haber podido encontrar algo mejor que este refugio tan impropio. Pero María en su interior se sentía feliz y llena de alegría. ¿Saben que yo tengo una amiga en Venezuela que ella adora los pesebres y siempre hace un pesebre en su casa, pero grandioso? Y lo hizo. Yo le dije, por favor, pásame un video, porque no se queda solamente en eso, sino que va invitando a grupos a su casa y se hace una meditación con una oración que dejó grabado un sacerdote que ya partió con el Señor y hace todo este recuento. Y cada uno debe irse identificando, yo después lo he hecho aquí en menor escala, con algún personaje del pesebre. Uno con San José, otro con María, otro con la ovejita, otro con el pastor, otro con el ángel anunciante, otro con el buey, otro con la burrita que iba corriendo por todos lados. Porque parte de nosotros, parte de cada uno de nosotros forman ese pesebre si somos verdaderamente adoradores, como dice él, los que busca al Padre que lo adoren en espíritu y en verdad. Luego platica que San José encendió fuego con un manojito de astillas, puso esa luz en la entrada de la gruta y también preparó los alimentos, que eran unos panecillos y frutas cocidas, y dice que tapó las aberturas de la bóveda por donde entraba el aire y dispuso en la entrada un lugarcito para su propio descanso. Aquí está lo importante. Es importante saber que en el desierto, en esa parte, de día es cálido, pero de noche es frío, muy frío. Entonces, indudablemente que José hizo todo eso. Yo siempre había imaginado de que él como carpintero después fue haciendo cosas bonitas, y puso aquello a valer, pero después tuvieron que salir huyendo a Egipto. Pero no nos vamos a adelantar, eso lo leímos más tarde, porque todavía estamos en Adviento. Dice que José condujo a María a la gruta de Maraja, la nodriza de Abraham. Allí se quedó algún tiempo. Esta gruta era más espaciosa que la del pesebre y José dispuso allí otro asiento. También estuvo bajo el árbol cercano orando y meditando hasta que terminó el sábado. José la volvió a llevar porque María le dijo que el nacimiento tendría lugar en aquel mismo día a medianoche, cuando se cumplían los 9 meses transcurridos desde la salutación del ángel. María le había pedido que lo tuviera dispuesto todo, de modo que pudiera honrar en la mejor forma posible la entrada al mundo del niño prometido por Dios y concebido de forma sobrenatural. Pidió también que José rezara por ella, por las gentes que a causa de la dureza de sus corazones no habían querido darle hospitalidad. José le ofreció traer de Belén a 2 piadosas mujeres que conocía, pero María le dijo que no había necesidad. Hay tantas cosas aquí implícitas porque ya tenemos tan poco tiempo. Yo lo que me quedo ahí admirada, y siempre cuando he leído ese pasaje bíblico, también digo, ¿cómo estaba Jesús? Vuelvo a repetir, vamos a Génesis. Cada vez que Dios Padre decía, hágase, ese verbo es Jesús, que después toma el nombre de Jesús. Ahí era el verbo de Dios, que luego se hace carne en el vientre purísimo de María y se somete a 9 meses de vida fetal como tú y como yo. Indudablemente, si la iglesia a mí no me dijera que es un dogma de fe la Inmaculada Concepción, yo dijera, claro que tiene que ser inmaculada, porque si ahí va a estar 9 meses alimentándose de aquel líquido amniótico, Dios Padre dijo, a ella la voy a preservar del pecado original. Tan sencillo como eso, ¿verdad? Por eso nuestra sabia Santa Madre Iglesia lo da ya como dogma de fe. Ahora bien, cada vez que el bebé se va formando, yo no puedo decir esto sin que me den ganas de llorar. El bebé de quien sea y que haya sido bajo aborto, perdón, bajo violación, el Señor está sometiéndose a ese crecimiento de vida fetal para reparar todo, absolutamente todo. Y yo no estoy diciendo nada inventado por mí, lo dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia,
lo dicen los doctores de la iglesia, que he leído de ellos, lo dice la Beata Concepción, que amo sus libros, todo lo fue reparando. Dice la Biblia, yo todo lo hago nuevo. Se refiere a eso. Entonces, el diablo que nos odia y nosotros por desconocimiento caemos en el aborto. Qué inhumano, qué contrario al amor de Dios, qué cosa tan inicua es eso. Porque Él se somete, Él ha podido venir ya como rey. Como el rey que es. Como el rey que es. ¿Por qué así? ¿Por qué de esa forma? Para que viéramos la importancia de nuestra vida fetal también. Bueno, ya no tenemos Antes mucho de cerrar, tiempo. vámonos con esa pregunta. Lo primero que hizo José fue ponerle unas colchitas para que estuviera cómoda la Virgen y el niño Jesús que estaba en la pancita de la mamá. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que Jesús esté cómodo en mi corazón? Loco, aquí encendió fuego, la luz. ¿Qué necesito ver en mi interior que no he visto? Después preparó comida para la Virgen y para él. ¿Cuál es ese alimento de amor que debo dar a los demás? Exacto. Después tapó las aberturas de la bóveda donde entraba el aire. ¿Cuáles son esos boquetes que tengo en mi hogar o en mi corazón donde permito entrar al mar? Uh-huh. Y después de eso ya se puso a descansar, pero vamos a cerrar con una oración. No, antes voy a proclamar esta palabra que es de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Dice, estén siempre alegres. Después de escuchar todo esto, nuestra alegría no depende si puedo hacer 10 arbolitos o ningún arbolito. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristiano. Entonces ahora sí vamos a cerrar los ojos. Vamos a pedirle al Señor que derrame ese Espíritu Santo y que nos dé el don de agradecimiento, para agradecerle porque respiramos, para agradecerle porque lo conocemos, para agradecerle porque fuimos bautizados en la iglesia que Él fundó, en la iglesia católica, para agradecerle por el día de acción de gracias que vamos a celebrar mañana y que desde hoy comienza, para agradecerle por los sinsabores, porque allí también Él está y eso nos forma en otro Jesús, porque Él vivió muchos sinsabores. Gracias, Señor, queremos agradecerte. Queremos elevar nuestra voz para decirte gracias, Señor, gracias. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de conocerte. Gracias por tu palabra. Gracias por los sacramentos. Gracias por Mamita María. Gracias, gracias, muchas gracias. Amén y amén. Feliz día de acción de gracias. Y recuerda poner este domingo tu corona de Adviento con las velas que representan a ese Salvador que viene a ser la luz del mundo. Este domingo se prende la primer vela y pensemos que esa es como la corona que va a recibir a ese niño que está por nacer. Sí, Señor, amén. Se me pasó toda la explicación. Ay. De la corona de Adviento.